¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un verdadero honor estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al Mundo desde Canal C. Les anticipo que esta noche vamos a tener opiniones de todo tipo, calibre y color político en lo que se refiere a la marcha de la economía argentina. Y eso merced a que ha habido en los últimos tiempos una serie de reuniones en Córdoba que han reunido a representantes de diversos pensamientos políticos y por lo tanto también diversos pensamientos económicos. Lo tenemos como invitado al profesor Alfredo Branco, quien es profesor de Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, un hombre que, como todos ustedes saben, y es público y notorio, es un hombre que está dentro del radicalismo. Y le vamos a estar pidiendo su opinión frente a lo que va a manifestar dentro de instantes nada más en una nota grabada el doctor Aldo Ferrer. Doctor Aldo Ferrer, una persona que tiene en la actualidad 84 años de edad, ha sido ministro de Economía, ha sido embajador argentino en Francia, ha sido presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, un hombre de mucho prestigio y que en los últimos tiempos ha adherido a buena parte del pensamiento del kirchnerismo y sobre todo adhiriendo a algunos de los principales postulados que tiene el kirchnerismo a lo largo de estos últimos 12 años. Pues bien, a él le pedimos una evaluación sobre la situación económica argentina. No entramos en polémica con él, porque lo que nosotros hemos querido en estos reportajes es conocer el pensamiento lineal de cada uno de ellos para ver hacia dónde va. En algunas otras cosas le hemos manifestado los puntos de vista contrarios que hay a lo que ellos sostienen. Este fue el diálogo con el doctor Aldo Ferrer. Doctora, a una persona como usted que prácticamente las ha visto todas en los últimos años en el país, las ha visto todas desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de dictaduras, con todo lo que ha pasado. ¿Cómo ve el momento actual? Mire, veo un país consolidado, que ha fortalecido sus instituciones. Vamos al comicio en paz, vamos a elegir un nuevo gobierno, hay división de poderes, hay seguridad jurídica y en una historia como la nuestra, donde vivimos tanto tiempo al margen de la Constitución, la estabilidad institucional es fundamental. Después hemos recuperado el Estado Nacional y la soberanía. Este es un país que en el 2001 estaba postrado, endeudado hasta el límite de la insolvencia, sujeto a los criterios de los mercados especulativos y del Fondo Monetario Internacional, y salimos de eso recuperando el comando de la economía, cancelando la deuda con el fondo, reestructurando la deuda y recuperando la capacidad de decidir nuestro propio destino. Entonces, hemos experimentado un cambio muy importante, incluso en el escenario internacional, a pesar de que ahora la coyuntura no es favorable por el tema de los precios, la cuestión de Brasil y demás, un escenario más rico que en el pasado, con nuevos actores, con nuevos mercados, la presencia de China. Así que yo veo que tenemos una plataforma con vistas al futuro más sólida que en otros tiempos. Y en ese escenario tenemos problemas importantes. La falta de dólares, la inflación, el hecho de que la economía se mantiene, digamos, con un lento crecimiento o estancada. Entonces hay una serie de cosas que hay que fortalecer y corregir, pero vuelvo a insistir, creo que acá no es previsible de ninguna manera una catástrofe que repita la experiencia del pasado y al mismo tiempo están estos temas por delante y reconocer también que en este mundo global que vivimos solo le va bien a los países soberanos. Los países que se dejan manejar por los mercados, como estamos viendo el caso de Grecia, o por los acreedores, termina como terminamos nosotros en el 2001 o en el 83, en el momento de la transición a la democracia, o como están terminando estos países endeudados de Europa, ¿no? Así que esta es mi apreciación, una plataforma futuro más sólida que en el pasado y problemas pendientes importantes. Ahora, hay algunos problemas indudablemente que son acuciantes y uno de ellos es, por ejemplo, la competitividad que se debe a un montón de factores que hacen que muchas empresas argentinas estén, es decir, apenas subsistiendo, ¿no? Sí. No, yo creo que hay un tema de tipo de cambio competitivo, ha habido una apreciación cambiaria y al mismo tiempo creo que eso no se arregla devaluando solamente, porque el tipo de cambio es un instrumento dentro de un conjunto de variables económicas, donde está la situación del presupuesto, la situación monetaria,
Entonces yo creo que hay que apuntar a un tipo de cambio competitivo en el marco de un régimen económico que apunte a la estabilidad y al crecimiento. Así que no es solamente una cuestión de devaluar o no devaluar, pero que hace falta un tipo de cambio competitivo, no hay ninguna duda. Un dólar barato es un obstáculo muy serio a la inversión, al crecimiento, así que hay que evitar eso. Es un tema muy debatido en la literatura económica. Eso se llama la enfermedad holandesa, que es lo que le pasó a los holandeses hace 20 años, 30, cuando apareció el petróleo en el Mar del Norte. Se les apreció la moneda y casi al final lo único que hacían era producir petróleo, hasta que volvieron a recuperar un tipo de cambio razonable. Entonces nosotros tendemos, por varios motivos, a veces a reincurrir a la enfermedad holandesa. No tenemos que curar esa enfermedad. Ahora, usted mencionaba recién, cuando hacía una apreciación general sobre la situación del país, la seguridad jurídica. Y hay muchos empresarios y muchos actores de la economía que dicen que uno de los problemas básicos de nuestra economía es exactamente lo contrario, que no hay seguridad jurídica en el país. Ya sabe, yo no creo eso, porque fíjese, si no hubiera seguridad jurídica, querría decir que hay un poder ejecutivo que puede atropellar al poder judicial. Y la verdad que con todo este barullo que hay en la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, quiere decir que hay un Poder Judicial independiente. Y si usted tiene división de poderes, tiene un Congreso, que es el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene mayoría, funciona así en todas partes. El Congreso acompaña al Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial es independiente, a mi juicio. Y por lo tanto yo creo que hay seguridad jurídica, sobre todo por ese tema de que las instituciones están consolidadas. Quien se sienta agredido por una decisión del Ejecutivo recurre a la justicia. Hemos visto que ha habido recursos de amparo para infinidad de cosas. Yo no comparto esa idea de la inseguridad jurídica. Creo que este no es el problema. Yo creo que básicamente estamos en un sistema institucional estable que hay que mejorarlo. Siempre es necesario mejorarlo. Pero no comparto la idea esa de que ese sea un obstáculo para la inversión. Supongamos que Aldo Ferrer vuelve a ser ministro de Economía. ¿Qué haría con la inflación? Bueno, trabajaría en un régimen económico que apunte a fortalecer la situación fiscal, mejorar la calidad del gasto público, mejorar la calidad del régimen tributario, que es muy inequitativo, apuntaría a que el Estado no tenga necesidad de recurrir al Banco Central para que le dé plata, apuntaría a un tipo de cambio competitivo en ese contexto y apuntaría sobre todo a dar señales muy claras de que hay rentabilidad allí donde hace falta, por ejemplo, en la producción de autopartes, en la producción de productos electrónicos, así ahí donde tenemos los grandes agujeros, que es donde tenemos que meter la inversión y la ciencia y la tecnología. Hay que dar señales que orienten a la inversión que tenemos, al recurso que tenemos, porque el otro tema del financiamiento del desarrollo, algunos dicen no tenemos con qué, ¿cómo no vamos a tener con qué? El problema nuestro no es que no tengamos ahorro, el problema es que se nos va el que tenemos, y a veces el que tenemos no lo usamos tan bien como podríamos. Entonces acá lo que hay que hacer es retener el ahorro interno, y después traer recursos complementarios del exterior, sobre todo para generar divisas, no para cualquier cosa, porque no toda la inversión extranjera es buena. Porque si hay una inversión extranjera que para funcionar tiene que traer cosas del exterior, y le genera un agujero más en el balance de pago. Entonces hacen falta las inversiones que generen divisas, que traigan tecnología, y sobre todo aceptar, y esto es importante, la reunión que tenemos este día acá con la Cámara de Comercio, que no se construye un empresariado con filiales de empresas extranjeras, sino con empresarios nacionales, que tienen que ser los líderes del sector privado. Porque cuando usted tiene una economía en manos de filiales, y bueno, prácticamente no puede innovar, porque la filial es la que innova, es la matriz. Entonces, para tener capacidad innovadora hay que tener un sistema nacional de ciencia y tecnología y empresas nacionales. Fíjese que todas las cosas de innovación que están pasando, algunas incluso con empresas públicas, el caso de INVAP, el satélite, todas estas cosas que estamos haciendo, esto es a partir de empresas nacionales, privadas y públicas. Entonces acá el sentido de lo nacional, afirmar el sentido de lo nacional es fundamental. ¿Viene diciendo eso usted hace cuánto tiempo? ¿50 años? Yo escribí Vivir con lo nuestro hace más de 30 años, que no quiere decir, como algunos suponen, que tenemos que vivir aislados del mundo. Quiere decir cómo estamos en el mundo, parados en los propios recursos, decidiendo nuestro propio destino y plenamente integrado al comercio mundial, a las inversiones. Pero está muy claro, la experiencia es contundente. Si usted quiere explicar la experiencia de China, de Corea, de todos estos países asiáticos, que en una generación pasaron del atraso a ser potencias industriales, han sido políticas profundamente nacionales, con liderazgo de políticas públicas, de empresas propias,
trayendo inversión extranjera, no para sustituir el empresariado local, sino para complementarlo. Entonces la dimensión de lo nacional es un dato fundamental. Y en ese sentido hemos avanzado mucho y nos queda mucho por hacer. Gracias, doctor. Un gusto. Bueno, usted lo ha escuchado, profesor. Sí. ¿Qué piensa? Bueno, antes que nada digo que yo tengo por Aldo Ferrer un cálido afecto, además un respeto. Los que estudiamos economía en una época, estudiábamos con un libro que no es el que menciono, sino un libro que se llama Economía Argentina. Y me parece que al margen de que él ascribe al gobierno... Y al pensamiento nacionalista, ¿no? Claro, pero dijo, me parece, dice, bueno, hoy tenemos algunas dificultades, dijo, tenemos inflación, faltan dólares y la economía no crece. Me parece un buen diagnóstico, Claro, sí, pero uno no debería... Los ojos abiertos. Sí, uno no debería independizar esa situación de hoy de la explicación necesaria de por qué Argentina llega a esto. Porque es cierto lo que él menciona respecto de la recuperación después de la crisis del estallido de la convertibilidad, y todo eso es cierto, pero Argentina ahora hace 4 años que no crece. Es decir, hay como un ciclo que se agota por allá por el fines del 2006, diría yo. En enero del 2007 la inflación ya es un problema tan grave que el gobierno decidió alterar el índice de precios al consumidor. Fue en enero del 2007 cuando cambió la forma de capturar la información sobre medicina prepaga y turismo, y cuando después el índice ya, y yo diría casi toda la estadística oficial perdió absoluta credibilidad. Y a partir de allí, esa parte que explica también el doctor Ferrer respecto de cómo se recuperó la economía argentina, se recuperó sobre la base de 3 pilares, que él de alguna manera lo menciona como necesario ahora al futuro, que es un tipo de cambio muy competitivo, un dólar que no era barato, una situación fiscal de excedentes, porque se hablaba del superávit fiscal y del superávit sector extra. Teníamos entonces, el superávit gemelo. Claro, Argentina pasó de tener 11.000 millones o 10.000 millones de dólares de reserva a tener 52.000 millones. En 2011 en adelante, a pesar de las restricciones a la venta de moneda extranjera, Argentina perdió 20.000 millones de reserva. La inflación pasó a ser, digamos, 28%. Las restricciones fueron muy severas para la compra de moneda extranjera. El déficit del sector público es, en el más conservador de los cálculos, 4 puntos del producto. Acá en nuestra ciudad, la Fundación Mediterránea y Geral, haciendo un análisis en el cual ellos le quitan a los ingresos lo que le transfiere el Banco Central y lo que le transfiere ANSES, le da que están cerca de 7 puntos del producto. Para encontrar eso hay que ir muy atrás en la historia argentina. Entonces digo, es verdad esta parte de la recuperación, pero lo que hay que explicar es por qué razón. En un momento en que es cierto que hay una situación internacional compleja, pero que es mucho menos compleja que la crisis de los derivados financieros del 2008. Es muchísimo más suave como crisis, sea continuidad de aquella crisis del 2008 o sea una nueva, no importa. Lo concreto es que el volumen de comercio no ha caído como cayó en 2008. Y lo que uno ve es que la economía tiene ciertos problemas que no se pueden imputar exclusivamente a la situación internacional. Claro, y además, haciendo mención a algo de lo que estaba diciendo concretamente recién Ferrer, dice, no podemos seguir dependiendo de lo que resuelvan los organismos internacionales. Es decir, de nuevo echándole la culpa a los de afuera, ¿no? Ese es un viejo discurso de todos los populismos que hemos tenido en el país. Es decir, echándole la culpa al FMI, al Banco Mundial, a todas esas cosas. En este caso, hace rato que rompimos, ya a partir del default, rompimos con el FMI, con el Banco Mundial, es decir, éramos los parias del mundo. Bueno, hubo un momento en el 2008, cuando la crisis esta de las hipotecas subprime, que en Argentina el discurso oficial decía, estamos blindados. Y decían, tenemos suerte, porque como no estamos en el sistema financiero internacional, no nos va a pasar nada. Bueno, lo primero que nos pasó es que al año siguiente cayó el producto de Argentina, porque eso implicaba ignorar la relación que hay entre lo financiero y lo real. Yo solía decir en aquella época que es como si a mí me dicen, en época de los incendios en la sierra, me dicen, ¿cómo está tu casa de Ascochinga? Y yo contestara, no tengo problema con los incendios porque la casa me la quemó el año pasado.
Es decir, es un argumento que se usa, pero no tiene que ver con la realidad. No tiene que ver con la realidad. Y hoy, si uno mira las propuestas que hay de cara al proceso electoral, yo digo, hay bastante coincidencia en la profesión, más allá de las disputas políticas, de que Argentina tiene un problema severo con la en el frente fiscal, tiene un problema que tiene que resolver en el frente externo, y que la recuperación del crecimiento no es independiente de la resolución de estos problemas. Y yo diría, si uno escucha a los economistas de Macri, a los de Massa, aún a los mismos de Scioli, hay un acuerdo, es que el tipo de cambio está atrasado, que no quiere decir que haya que devaluar mañana a la mañana, pero que está claro que ese periodo que describía también el doctor Ferrer, de que creció mucho la economía, fue con un tipo de cambio que si hoy uno lo calculara cuánto tiene que ser hoy, le daría 15. No estoy diciendo que tiene que ser 15, pero eso... Es muy cerca de lo que se está cotizando en paralelo. Para ser parecido al paralelo. Pero digo, entonces, todos saben que hay que recuperar el tipo de cambio de alguna forma, de ser posible, no como una devaluación como la que hizo el gobierno en enero del 2014, que pasó todo a precios y lo único que consiguió fue, digamos, un escalón adicional de inflación, que tiene que ser en marco de una cosa seguramente más integral. Todo el mundo está de acuerdo. Formar parte de un plan. De un plan más global. Todo el mundo está de acuerdo que la situación fiscal hay que mirarla con cierto cuidado, porque además hay mucha información que muestra que buena parte de los recursos que se destinan para solucionar problemas sociales están siendo destinatarios sectores que a lo mejor no lo necesitarían y habría que ajustar un poco eso. Y también todo el mundo sabe que si tenemos, digamos, 30.000 millones de dólares de reserva, pero vamos a perder a lo mejor 3.000 con el pago de los 6.000 que hay que hacer del BODEM. Si tenemos se está pagando. Se está pagando. Si tenemos 5.000 millones de importaciones atrasadas, si tenemos lo que pagamos cuando cambiamos el lugar de pago de los títulos y dijimos que era Nación el que lo iba a pagar, el gobierno allí depositó, pero nadie los vino a buscar, siguen estando en la reserva. Si tenemos del encaje de moneda extranjera del sistema, estamos contando, cuando uno resta todo eso, a lo mejor nos quedamos, supongamos, en 13.000 millones, gracias a que hemos logrado el acuerdo con China que tiene el componente financiero del swap. Hay también una disputa sobre si los yuanes son o no son. Bueno, esa es una discusión. No es una moneda convertible. No, es una discusión esa. El plan de China para transformar el yuan en convertible y ser una moneda de reserva, todavía le faltan varios años. Pero digo, todos saben de que algo hay que hacer con el frente externo. Es más, dentro de la gente que digamos que adhiere, en el caso de Scioli, hace unos días en Estados Unidos se ha expresado que van a tratar de arreglar con los tenedores de título, lo dijo Urtubey. Yo seguro, es que no hay otra forma, hay que volver a los mercados. Entonces digo, en la profesión hay cierto consenso. Yo diría que hasta lo que dice el doctor Ferrer es un buen diagnóstico. Hay problema de inflación, la economía no crece y faltan dólares. El tema es por qué llegamos ahí y cuál es el diseño de política económica que puede garantizar, por supuesto ahí nos dejamos otro montón de cosas de lado, la estructura del sistema tributario, que se ha ido deformando con el paso del tiempo. Los precios relativos. Y la estructura de precios relativos, qué sucede con las tarifas, en fin, hay una gran cantidad de cosas. Pero hay algunos temas, yo suelo decir esto, si el presidente es muy liberal, va a ser menos liberal de lo que quiere. Y si el presidente adhiere al intervencionismo, va a tener que liberar más cosas de las que le gustaría. Porque me parece que la fuerza de los hechos hace que con ciertas cosas pueda haber un discurso, ¿no es cierto? Puede haber un discurso. Cuando pagamos 9.000 millones de dólares que nos harían falta ahora anticipados al Fondo Monetario Internacional, el discurso fue que, bueno, comprábamos soberanía. Ahora, al poco tiempo pagábamos 11% de interés a los títulos que le vendíamos a la hermana República Bolivariana de Venezuela, cuando veníamos pagando 5% en el fondo. O sea, está bien la parte del discurso, pero hay una parte técnica que me parece que al final la fuerza de los hechos termina imponiéndose. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Gustavo. Clarísimo el pensamiento de un hombre que ve las cosas desde el punto de vista académico, a pesar de que tiene su tendencia política, que no es precisamente la de kirchnerismo, pero él pone, es decir, le da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos.
A los 77 años se puede seguir creciendo. ¿Sabes por qué? Porque los años de experiencia te enseñan a dar más, para ser todavía más grandes y mejores, como profesionales y como personas, y con lo último en tecnología aplicada al conocimiento. Pero siempre, siempre pensando en ustedes. Claro que a los 77 años se puede seguir creciendo. Por eso comenzamos una nueva etapa de construcción en Sanatorio Allende Cerro, para dar una atención más eficiente, rápida y cómoda. Sanatorio Allende. Seguimos creciendo, aún de grandes. En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta para la inclusión social. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Adhiriendo tus tarjetas de crédito Macro al programa Aerolínea Plus, siempre que compras, sumas millas para viajar a donde quieras. Adherite llamando al 0810-555-2355. Entra en macro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Macro, tu banco cerca, siempre. Sujeta a la aprobación de requisitos exigidos para su adhesión. Condiciones del programa macro.com.ar. Mediterránea. Valores y Acciones Sociedad Anónima. Sociedad de Bolsa del Mercado de Valores de Córdoba. Para sus operaciones de títulos y acciones, comunica su nueva dirección. San Jerónimo 177, 10º piso, Córdoba. Teléfono 568-5178. Compra con Cordobesa y cumplí tus sueños en pequeñas cuotas. 20 cuotas sin interés todos los días. Consulta bases y condiciones en www.bancor.com.ar. La noticia económica más importante del día de hoy, y lo va a ser directamente quizá la noticia económica más importante del año, es la firma del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. ¿Y por qué les decimos esto? Porque el cumplimiento de este tratado va a afectar nada más y nada menos, escuche bien lo que le voy a decir, al 40% de la economía mundial. 40% de la economía mundial. Son 12 países los que han firmado este acuerdo porque tienen que haber estrategias comunes y reducción de las barreras arancelarias. Y son 12 países, entre los cuales están nada más y nada menos, uno muy cerquita de nosotros, Chile, el otro también cerca, relativamente, Perú, el otro un poquito más lejos, México, pero también están Estados Unidos y Canadá. Les vamos a mencionar los 12 países para no olvidarnos de ninguno, para que usted tenga en cuenta cuál es la importancia. Por supuesto está Estados Unidos. Son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, considerado la tercera economía del mundo, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, que en el sudeste asiático está creciendo a niveles increíbles, Estados Unidos y Vietnam, que también está creciendo muchísimo. Este tratado tiene que ser ratificado por los congresos de los diferentes países. Se firmó en Atlanta, en los Estados Unidos, pero se tiene confianza en que los congresos de cada una de estas naciones va a ratificar este acuerdo, repetimos, histórico para la economía del mundo. En ese sentido van países como Chile, como Perú, como México, como Canadá, en un sentido, apertura absoluta, sobre todo hacia el Pacífico, y nosotros por el otro lado.
tratando de conseguir negocios con Angola, por ejemplo, cosa inconcebible. Pues bien, este es uno de los temas que abordamos con Carlos Magariños, quien es un asesor en materia de comercio internacional, un hombre que viaja constantemente por el mundo entero y que tiene los ojos muy abiertos en relación a lo que está pasando en el mundo. Y por supuesto, hablábamos también de este acuerdo. La nota. Carlos, se hacen una serie de apreciaciones sobre lo que puede pasar de aquí a las elecciones y de las elecciones en adelante. Pero lo que pasa es que el proceso al cual yo me quiero referir es muchísimo más largo. Me estoy refiriendo a esta situación de deterioro en la cual ha entrado el comercio argentino en los últimos 4 o 5 años, de la cual va a ser muy difícil de salir, sobre todo en un mundo tan convulsionado. Vos que sos un hombre que vivís por el mundo, ¿qué opinión tenés? No, yo coincido contigo, el contexto internacional se ha complicado mucho, ya no va a ser fácil crecer de cualquier modo como pasó en el pasado. En los últimos 3 a 4 años empiezan a pesar mucho más las políticas nacionales y por lo tanto, como bien señalas, las políticas locales de Argentina están dañando las posibilidades de participar en el comercio internacional y de expandir la producción, la innovación, el cambio técnico dentro de las fronteras del país. Hay hechos aislados. Ayer escuchaba yo el lanzamiento del satélite de Argentina, el ARSAT-2, ¿no? Pero uno tiene que poner esas cosas en perspectiva. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Hace exactamente un año India lanzaba una estación orbital experimental a Marte. Le costó $74 millones. Yo no sé si viste el film Gravedad, ese film. Sí, efectivamente. Ese film salió más caro que mandar la sonda de observación astronómica India a Marte. Por eso es muy importante que pongamos nuestros logros, que son valiosos y que hay que celebrarlos en perspectiva y ver en qué medida verdaderamente esto nos ayuda a participar mejor de los flujos de comercio. Yo estaría más contento si Argentina mirara con más atención lo que está pasando en la zona. Tenemos a Brasil enfrentando una situación muy complicada. Vamos a tener 18 meses donde Brasil va a tener que atravesar la solución de su crisis política y de su crisis económica. Tenemos casi 2.000 suspendidos aquí en Córdoba, en la industria automotriz. Por eso te lo digo, hay que mirar alternativas. Tenemos la alternativa que puede ofrecernos cooperar con Brasil, no sin Brasil, sino con Brasil, con la Alianza del Pacífico, que se ha convertido en el bloque comercial más dinámico de la región. Tienen 214, 215 millones de personas con un promedio de ingreso per cápita de $16.000, ¿no? Entonces, la verdad es una atracción, un imán para inversiones fenomenal. Hay 2 acuerdos internacionales gigantescos que se están negociando, que van a desviar comercio de América Latina a otros lugares. El tratado, el Trans-Pacific Partnership, el tratado transpacífico de asociación, en el cual hay un grupo de 12 países, 5 de América Latina, 3 de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, y del otro lado tienen a Brunei, a Vietnam, a Japón, que están negociando un acuerdo de integración económica serio, profundo, puede estar listo a fin de año. Se calcula que ese acuerdo transpacífico puede crear una enorme riqueza, pero al mismo tiempo puede desviar comercio de la región. El otro gran acuerdo comercial es el acuerdo transatlántico, el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. La verdad, eso significa 40% del comercio mundial, ¿no? Es un acuerdo muy importante. Nosotros lo estamos viendo ni desde el balcón, lo estamos viendo de lejos. Y ese es el problema, Gustavo. Yo creo que Argentina tiene que jugar un rol mucho más dinámico, tiene con qué, puede hacerlo, tiene que abandonar de una vez los complejos del 2001 y insertarse en la economía global con decisión, con coraje y sobre todo con una política clara que permita generar más puestos de trabajo y conseguir inversiones de calidad. Claro, porque cada vez nos aislamos más del mundo y cuando las cuestiones aquí internamente se complican, resulta que el gobierno sale a decir, a ladrarle a los Estados Unidos, y Estados Unidos ni siquiera le contestan. Es decir, porque con los problemas que tiene, ¿cómo es esto que Postiuso? ¿Quién es ese señor? Es decir, ¿a qué voy yo? A la ceguera. Es decir, de ver de aquí un poquito más de la nariz y nada más. Está señalando con toda claridad y con toda apertura, es lo que cualquier experto en relaciones internacionales te diría del discurso de la presidenta en las Naciones Unidas. Porque ir a hablar de asuntos internos de Naciones Unidas significa
no tener aprecio por la inserción de Argentina en la economía internacional y en los asuntos políticos internacionales. Uno va a las Naciones Unidas a hablar de los temas globales, a ofrecer su visión sobre los temas globales, tales como los problemas medioambientales, los problemas de equilibrio comercial, los problemas de crecimiento mundial. No puede ir ahí a hablar de los problemas internos y qué pasó con un espía que se escapó. Si tenemos un problema en Estados Unidos, lo planteamos bilateralmente, no en la Asamblea de las Naciones Unidas. Claro, y dentro de toda esta complicación, porque, por ejemplo, los cimbronazos de Lehman Brothers todavía continúan en el mundo. Tenemos la situación en Grecia, tenemos la situación que tiene España, de varios países que siguen con conflictos, que están sin solucionarse, y a esos mercados eventualmente Argentina tiene que tratar de acceder, pero ocurre que nada de eso se está haciendo, Carlos. Bueno, eso esperamos que cambie con el próximo gobierno. Esperamos que realmente haya un quiebre en materia de política exterior y Argentina se dedique a las cosas. Tiene muchos ámbitos en los cuales puede ejercer un rol de liderazgo. Tenemos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se acaban de lanzar y que hay para hablar allí de todo, desde el crecimiento hasta la pobreza, pasando por la salud, la igualdad de género. Una gran cantidad de temas donde Argentina puede mostrar sus progresos, su liderazgo, la originalidad de sus políticas. Tenemos el G20, estamos sentados en el directorio de la economía mundial y no vamos. Mandamos un funcionario de tercera línea, ni siquiera van los ministros. ¿Cómo puede ser? Te lo digo que yo voy a esas reuniones, participo como académico de universidades de Asia, de la Universidad China de Renmin, y no puedo entender que nosotros no ocupemos ese espacio donde se están discutiendo cosas muy importantes, una iniciativa global de infraestructura, se está discutiendo un marco global para la estabilidad y el crecimiento sostenido. Es inconcebible que no usemos ese terreno. La relación con China, la relación especial con China que tenemos, ¿la vamos a reducir a 11.000 millones de dólares de swap en el Banco Central? Es una pequeñez. ¿Sabés lo que ha hecho México? Han hecho un fondo binacional México-China para invertir en energía, financiado por los dos gobiernos para que las empresas de China y de México inviertan en ese sector. Tenemos miles de cosas para hacer. Lo que pasa es que, obviamente, hay que animarse, hay que tener confianza en las posibilidades que tiene el país, hay que tener confianza en las políticas que uno implementa y, sobre todo, buscar un modelo de inserción internacional que asegure la creación de empleo y la mayor atracción de inversiones. Eso no va a ocurrir con las actuales políticas exteriores. Gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias a vos, Gustavo. Hasta pronto. Lo que decía Magariños es lo mismo que dice cualquier especialista en materia de comercio internacional o de política internacional que consultemos. Es inconcebible lo que hace Argentina en materia de presencia en los mercados internacionales y de su participación de las reuniones donde se toman decisiones que hacen al futuro del mundo. Y nosotros pareciera que estábamos pensando en Marte, no precisamente en la Argentina. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con opiniones de Carlos Melconian y también de Martín Redrado. ¿Jugaste al Toto Bingo? Pozo asegurado, 2 millones de pesos. Sortea el domingo. No ha jugado al Toto Bingo. La experiencia de una empresa líder, con más de 3 millones de metros cuadrados desarrollados en más de 32 emprendimientos, aseguran la mejor inversión inmobiliaria. Grupo Edisur. Desarrollamos ciudad. A los 77 años se puede seguir creciendo. ¿Sabes por qué? Porque los años de experiencia te enseñan a dar más, para ser todavía más grandes y mejores, como profesionales y como personas, y con lo último en tecnología aplicada al conocimiento. Pero siempre, siempre pensando en ustedes. Claro que a los 77 años se puede seguir creciendo. Por eso comenzamos una nueva etapa de construcción en Sanatorio Allende Cerro, para dar una atención más eficiente, rápida y cómoda. Sanatorio Allende. Seguimos creciendo, aún de grandes. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad.
Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Llegaron las estrellas, llegaron los famosos, llegaron las divas, llegó la aventura, llegó la emoción, llegó toda la magia de los cines Showcase a Villa Allende Shopping. Villa Allende Shopping, justo lo que querés. Avenida Padre Luchese, esquina Mendoza. Desde el 1 de septiembre, un nuevo centro de atención comercial de PEC te espera en Avenida Colón 1420, a una cuadra de la Central de Policía. Un cómodo espacio donde la atención es integral para que resuelvas todos tus trámites en un solo lugar. A partir del 1 de septiembre, dejarán de realizarse las gestiones comerciales en el edificio central. Así avanza PEC, cerca del usuario. Empezá la primavera sin deudas. Ya podés regularizar tus deudas de impuestos provinciales que se encuentran en gestión judicial, con descuentos de hasta el 70% sobre recargos y planes de hasta 36 cuotas. También podrás abonar multas de la policía caminera con descuentos de hasta el 50% y planes de hasta 12 cuotas. Obtené más información en www.dgrcba.gov.ar, en el 0800 444 8008 o en alguno de nuestros 85 centros de atención. Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. Dirección General de Rentas. Cumplir es más simple. Gobierno de la provincia de Córdoba. Compra con Cordobesa y cumplí tus sueños en pequeñas cuotas. 20 cuotas sin interés todos los días. Consulta bases y condiciones en www.bancor.com.ar. Le decíamos recién que teníamos puntos de vista político-económicos desde los diferentes sectores porque cada uno apoya a su sector. Es el caso de Carlos Menconian, que está, como se sabe, junto a Cambiemos de Mauricio Macri. Y él ha dicho, o parece que no lo dijo tan así, porque le echa la culpa a la agencia Telam de que le hayan hecho decir cosas que él aparentemente no dice, pero que las dice, en el sentido de que nada de lo que ha hecho el kirchnerismo en lo económico sirve. Entonces, esa pregunta fue la que le hicimos a Carlos Menconian. Nos acabas de decir que no queda nada bueno, que no se ha hecho nada bueno en este gobierno. Si ustedes son gobierno, ¿qué tienen que hacer para recuperar todo lo que está mal hecho? Primero, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Vos, cuando me decís, acabás de decir, vos tenés que leer con cuidado la prensa, porque vos sabés que ayer a Frigerio le pusieron Macri baja la inflación en 4 años. Y qué sé yo si dijo eso. A mí me pusieron Macri devalúa 60% cuando asuma. Y la verdad que tampoco. Entonces ahora la última es, no hay nada bueno si... Bueno, eso por lo menos, tenés oportunidad de desmentirlo entonces. Tela me escribe esas cosas. Mirá, cuesta encontrar. Después, por supuesto, están esas cuestiones que hacen como que la asignación universal por hijo, es obvio. Estábamos discutiendo de la disciplina económica propiamente dicha. Entonces yo lo que terminaba de decir es, hay estancamiento en los últimos 4 años, hay inflación de 30%, no hay creación de empleo privado, hay 1/3 de empleo informal. Cristina agarró con 50.000 de reservas, deja 0. Agarró con 82.000 de exportaciones, deja 59.000. Bueno, y puedo seguir tildando. Entonces cuando me preguntaron, dije, sí, en materia económica la verdad que cuesta encontrar algo que hayan hecho bien. Y es la verdad. Entonces, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? La pregunta es, si son gobierno, ¿qué piensan hacer? Un país normal. Vos sabés que no son definiciones políticas ni eslogan. Es normal. Normal es, primero, no aislarte del mundo. Segundo, tener relaciones con todos los países. Pero digamos, ¿dónde está escrito que vos tenés que tener relación con Ecuador, Venezuela, Bolivia e ignorar al resto? Como ha ocurrido casi en forma generalizada. ¿Dónde está escrito que tenés que ir a inventar la cosmética del swap chino para hacer creer que hay reserva?
de una región donde lo único que hizo en 10 años es ganar reserva. Entonces, yo lo que quiero mostrar es que si hubiese sido normal, hoy el Banco Central de Argentina tenía 100.000 millones de dólares. No estoy tirando un número al azar. Si vos agarrás el balance del Banco Central, buscás activos, da 100.000. Nada más que tiene 30 y 70 en papeles. Los papeles son dólares que le sacaron. O sea, estaban ahí los dólares. Le siguen sacando, ¿no? Por eso. Ahora, en algún momento termina, porque se van o porque se terminan los dólares. Entonces, la normalidad es esa. Cuando vos agarras una lista de 190 países y 180 tienen un dígito inflacionario, si vos fueras presidente, como gobernante, ¿no le preguntás a tu equipo qué está haciendo que no tiene un dígito inflacionario? Digamos, decir, che, si tenemos que decir que la inflación es 9, digámoslo, pero ¿por qué tenemos 30? ¿No tenés esa inquietud como presidente? Sí, seguro, pero para eso primero me tendría que reunir con el gabinete, cosa que no ha pasado nunca. Claro, por eso te digo, entonces, más normalidad, reunirte con el gabinete. Vos fíjate que reunirte con el gabinete. Mirá si vas a un país para decir, bueno, yo creo que reunirse con el gabinete generaría consenso, relación entre un equipo de gobierno. ¿Cómo podés armar un equipo consistente en un gobierno que no reúne al gabinete? Pierde la mística de equipo. Entonces, estas pequeñas cosas es en la Argentina volver a la normalidad. Carlos, pero el tema de las reservas es realmente acuciante. El tema es que todavía para el 10 de diciembre falta bastante tiempo. Sí. Bueno, cuando nos hemos visto montones de veces que vine a Córdoba, esto es bueno refrescarlo, no para vivir del pasado. Yo hace muchos meses empecé diciendo que este gobierno entregaba con 0 de reserva, no ahora que se puso de moda. Y lamentablemente la cantidad de dólares que está vendiendo el Banco Central es de tal magnitud y fracasó tanto la idea de ir a buscar dólares frescos, que yo no estoy pensando si no se le terminan antes en el recálculo de dólares. Sobre todo porque hay que pagar. Hay que pagar, pero fundamentalmente porque hoy por la cuenta de turismo, por la cuenta de lo que hacen la cola para comprar dólares y con el 0 de superávit comercial se te van todos los dólares. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. No lo dijo, pero lo dijo, en definitiva. Lo que pudo haber hecho la agencia TEN, que siempre, por supuesto, tiene un costado subliminal, es decir, que él había dicho que no había nada bueno en la economía, pero en resumen, si uno toma todo lo que dijo Carlos Melconian, es, en su opinión, que nada se ha hecho bien. Y estaba diciendo Melconian recién que yo lo vengo diciendo desde hace tiempo que este gobierno iba a entregar con 0 dólares en reservas. Y es cierto eso, lo viene diciendo desde hace aproximadamente 3 años. Y también se sumó a eso Martín Redrado, un hombre que está dentro de las filas de Sergio Massa. Y por supuesto tuvo amplia repercusión la manifestación de Martín Redrado. Y con él conversamos. Martín, ¿100 dólares? Sin reservas. Sin reservas, claro, a eso me refiero. Sin reservas. Parece que ese libro que escribí por allá por el 2010... lamentablemente la profecía sí cumplió. Escribí un libro que, como sabes, cuando me fui del Banco Central... Ya veníamos en ese sentido, es decir, por algo te echaron. Bueno, en realidad no me echaron, ¿viste? Me quisieron echar, la justicia me restituyó, le gané esa pulseada y después me fui cuando dijeron que las reservas las tenía que manejar el Congreso, que era lo que correspondía, ¿no? Pero bueno, lamentablemente sí, vamos a encontrar un Banco Central vacío, más allá de la anécdota. Y bueno, entonces la necesidad del próximo gobierno de generar a partir del 10 de diciembre dólares de inversión, que es en definitiva donde se juega el partido hacia adelante. Bueno, ahora, ¿cómo se consiguen esos dólares? Porque, por ejemplo, el comercio exterior argentino está paralizado. Ni hablemos, por ejemplo, de lo que está pasando con los cereales, que eran la gallina de los huevos de oro. Con incentivos específicos, es decir, con políticas, ahora voy a explayarme en eso, pero, por ejemplo, si uno dice voy a reducir o eliminar las retenciones a las exportaciones de todos los productos agropecuarios, del trigo, del maíz, de todas las economías regionales, bueno, lo que va a generar es un fuerte incentivo y eso le va a mejorar el ingreso de bolsillo a todos los productores agropecuarios. Si uno habla del sector energético y dice le voy a garantizar estabilidad fiscal, es decir, que no se creen nuevos impuestos durante las inversiones que hacen esos sectores. Y le voy a fijar precios.
Exactamente. Bueno, hoy por hoy, mire, se da la anomalía. Fíjese, Argentina, el mundo del revés. ¿Usted sabe cuánto pagamos el precio del petróleo internamente? $77. Cuando vale 49. Menos, vale 40. Entonces, hoy por hoy tenemos un precio sostén, es decir, todo al revés. YPF, desde que se nacionalizó, cuesta la nafta 140% más, la pagamos todos los argentinos y desde ese momento, desde que se nacionalizó hasta ahora, el precio del petróleo vale la mitad, ¿no? Con lo cual, digo, tenemos mucho para hacer en términos de distorsiones, pero el sector energético lo que pide es, dame estabilidad, no me creen nuevos impuestos ni nacionales, ni provinciales, ni municipales. También al que trae dólares frescos que tenga la capacidad de llevarlos. Y el otro rubro rápido para generar dólares es infraestructura a través de organismos multilaterales como el Banco Mundial. Por ignorancia de este gobierno, por hacer las cosas mal, por falta de experiencia, Argentina está dejando sobre la mesa 3.000 millones de dólares por año que se podrían invertir en mejorar rutas, mejorar puentes, mejorar accesos. Fíjese la cantidad de puestos de trabajo que podríamos generar, canalizando los principales ríos de la Argentina para que no haya inundaciones y de esta manera aumentar la superficie sembrada. O sea que hay mucho para hacer en materia de incentivos de políticas públicas como para mejorar la capacidad productiva y que el productor pueda recuperar la rentabilidad que perdió. Ahora, habría que ponerse un cepo por parte del gobierno, digo, en lo que se refiere a tema específico tuyo, del Banco Central, es decir, hacer una modificación de la Carta Orgánica y tengamos un Banco Central en serio. Bueno, usted va a ver ahora, yo voy a presentar las 10 medidas que tiene que dar el próximo presidente en la Argentina. Una de ellas es modificar la Carta Orgánica. Para decirlo en inglés, hay que terminar con la joda del Banco Central. Digo, no se puede saquear el Banco Central, emitir, sacar monedas, sacar dólares y pensar que no pasa nada. Esta fiesta, digo, lamentablemente lo vamos a ver y estos próximos días vamos a ver, por la política económica del gobierno que nos dejó sin dólares y cada vez tenemos más pesos, mayor tensión cambiaria. Así que indudablemente tener reglas específicas para terminar con esta ventanilla paralela que es la tesorería, digamos, el Banco Central es una ventanilla de la tesorería de la Secretaría de Hacienda, esto tiene que ser con límites específicos. Gracias, Martín. Gracias, y hasta luego. Vamos a hacer una nueva pausa, enseguida estamos nuevamente con ustedes. EPEC ya atiende en el corazón de Barrio Alberdi. Nuevo Centro de Atención Comercial Colón. 70 puestos brindan atención ágil y de calidad para resolver todas las gestiones comerciales en un solo lugar. Avenida Colón 1420. Plan quinquenal en marcha. EPEC cerca del usuario. ¿Jugaste al Toto Bingo? Pozo asegurado, 2 millones de pesos. Sortea el domingo. No ha jugado al Toto Bingo. Mediterránea. Valores y Acciones Sociedad Anónima. Sociedad de Bolsa del Mercado de Valores de Córdoba. Para sus operaciones de títulos y acciones, comunica su nueva dirección. San Jerónimo 177, 10º piso, Córdoba. Teléfono 568-5178. A los 77 años se puede seguir creciendo. ¿Sabes por qué? Porque los años de experiencia te enseñan a dar más, para ser todavía más grandes y mejores, como profesionales y como personas, y con lo último en tecnología aplicada al conocimiento. Pero siempre, siempre pensando en ustedes. Claro que a los 77 años se puede seguir creciendo. Por eso comenzamos una nueva etapa de construcción en Sanatorio Allende Cerro, para dar una atención más eficiente, rápida y cómoda. Sanatorio Allende. Seguimos creciendo, aún de grandes. Llegaron las estrellas, llegaron los famosos, llegaron las divas, llegó la aventura, llegó la emoción, llegó toda la magia de los cines Showcase a Villa Allende Shopping. Villa Allende Shopping, justo lo que querés. Avenida Padre Lucchese, esquina Mendoza.
Adhiriendo tus tarjetas de crédito Macro al programa Aerolínea Plus, siempre que compras, sumas millas para viajar a donde quieras. Adherite llamando al 0810-555-2355. Entra en macro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Macro, tu banco cerca, siempre. Sujeta a la aprobación de requisitos exigidos para su adhesión. Condiciones del programa macro.com.ar. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Los reportajes que usted acaba de ver aquí en Córdoba al Mundo fueron realizados en oportunidad del seminario de la Cámara Argentina de Comercio celebrando sus 90 años. Y precisamente en dicha oportunidad hablamos con Horacio Busso, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, sobre los temas que enfrenta el comercio cordobés, pero particularmente un sector como consecuencia directa de la devaluación en Brasil, es decir, el turismo. ¿Cómo están viendo el advenimiento de la nueva temporada? Porque las cosas no vienen muy bien. Pero lo vemos bien, Gustavo. Las cosas no vienen bien en algunos rubros, no vienen bien en turismo seguramente con la devaluación de Brasil, no vienen bien en el sector automotor con el tema del cierre de Brasil y la imposibilidad de venta con lo suspendido que estamos viendo en la calle, que esto seguramente impacta en el bolsillo de los comerciantes. Pero estamos viendo con expectativas y lo que vamos a escuchar hoy, que los estamos escuchando de los candidatos, nos indica que lo que viene va a ser mejor. Nos indica que cualquiera de los tres candidatos con mayores chances están hablando de bajar la inflación a un dígito, los tres están hablando de generar planes de empleos reales, los tres están hablando de mayor apertura al mercado internacional, los tres están hablando de las buenas relaciones internacionales, de insertarla nuevamente a Argentina en el mundo. Yo no escucho a ninguno, ni siquiera al candidato oficialista, que hable de profundizar el modelo. Entonces esto lo miro con expectativa y con muchísima esperanza de que seguramente el 2015 no lo vamos a terminar muy bien, pero va a ser un excelente 2016. Ahora, cuando te hacía la pregunta recién, me refería a uno de los temas que vos hiciste mención, el tema del turismo, porque estamos acostumbrados a recibir una gran cantidad de turismo con todo lo que eso moviliza y parece que las cosas vienen mal, sobre todo, es decir, porque hay un socio que está metido, un socio argentino que es Brasil, que está metido ahí pegadito a la frontera y parece que mucha gente se va. Seguramente el sector público solo, el sector privado solo, perdón, no va a poder hacer el esfuerzo. Acá se volverá nuevamente a hablar de la relación público-privado. Digo, esto, el gobierno de la provincia, mediante el Banco de Córdoba, sí tiene posibilidades reales de ayudar a que los comerciantes cordobeses en los valles turísticos podamos recibir a nuestros clientes, a nuestros turistas, a nuestros visitantes, con tarjeta de crédito con mayores plazos, garantizando por ahí la accesibilidad del crédito a los mismos comerciantes, a los dueños de hoteles, a los dueños de restaurantes. Me parece que este paliativo tiene que salir de un trabajo conjunto entre las instituciones y el gobierno de la provincia. ¿Piensan conversarlo a eso? Totalmente, la gente de turismo ya lo está conversando. No nos olvidemos que nuestra Cámara es pionera en esto. Nosotros se han conseguido ayudas para sectores específicos. Vos lo sabés muy bien, últimamente con la última ayuda al sector de créditos prendarios para el sector de automotores usados, inédito en el país, se ha hecho con el sector de ferreterías e insumos, se ha hecho con el sector de artículos del hogar. Digo, hay muchas cosas que se pueden hacer por ahí sectorialmente, que es imposible por el volumen de necesidad de dinero que hay, es imposible que se hagan para todos los sectores. Pero cuando es un sector específico sí se puede hacer. Gracias. No, gracias a vos. Exprimimos hasta el último segundo que teníamos disponible en Córdoba al Mundo. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes, como siempre, a partir de la hora 22 aquí por Canal C. Y como siempre, ustedes saben que nos pueden encontrar en la programación de Canal C, que se extiende las 24 horas del día. Gracias, muy buenas noches.